Los que creyeron que sembrando mentiras y calumnias por doquier iban a desacreditar a nuestro pueblo, se equivocaron. We take government-sponsored trafficking very seriously. It's a perversion of any government's reason for existence, to protect rights, not crush them. The United States will not stand by as any government with a policy or pattern of human trafficking subjects its own citizens to this kind of oppression. Desde 2001, el Departamento de Estado de Estados Unidos publica anualmente un informe sobre trata de personas. El documento, presentado como una hoja de ruta para que los gobiernos aborden el crimen, juzga las acciones de países soberanos para combatir este flagelo. El informe que elabora el Departamento de Estado por mandato del Congreso de los Estados Unidos es un informe que no tiene legitimidad internacional. Se trata de un documento unilateral, se trata de un documento que es arbitrario, que es discriminatorio y que se arroga el derecho de juzgar a otros estados sin que tenga el respaldo o el mandato de los organismos multilaterales que existen en el sistema de Naciones Unidas para dar seguimiento al flagelo de la trata de personas. Cuba, según la evaluación del gobierno estadounidense, no cumple con los estándares mínimos de la Ley de Protección de Víctimas de Trata y Violencia, ni realiza esfuerzos significativos para hacerlo. Desde su inclusión en la lista, la nación casi siempre ha sido ubicada en el nivel 3, la peor de las categorías. De conformidad con la Ley Federal de Estados Unidos, los países que pertenecen a esa calificación pueden estar sujetos a ciertas restricciones sobre la asistencia extranjera. Cuba siempre ha denunciado que su tratamiento en este tipo de informes unilaterales pretende justificar la política de bloqueo y atentar contra las políticas de cooperación con el tercer mundo. La inclusión de Cuba en ese listado unilateral del gobierno de Estados Unidos, en la peor categoría con la que califica o evalúa el comportamiento de los países en el enfrentamiento al flagelo de la trata de personas, no tiene ninguna conexión con el desempeño real de Cuba en la prevención, en el enfrentamiento, en el cuidado de las víctimas de la trata de personas. Es un acto eminentemente político y que tiene fines políticos y que está asociado a premiar o a castigar a países, en este caso, que no se someten a los intereses de Estados Unidos. Nuestro país ya está sometido desde hace 60 años al sistema de medidas coercitivas unilaterales más abarcador y aplicado por un periodo más prolongado de tiempo, comparándose con cualquier otro país. Por tanto, para nosotros, las consecuencias prácticas fundamentalmente operan en el área de la imagen del país, que notablemente, por supuesto, es golpeada cada vez que aparece algún artículo diciendo que Estados Unidos, parándose un secretario de Estado, un subsecretario, pone el dedo encima de Cuba para tratar de acusarnos de un delito o una falta, en este caso, a cumplir o a honrar nuestros compromisos, lo cual dista mucho de la verdad. En sus informes, la Casa Blanca señala a Cuba con el pretexto de que el Código Penal vigente no tipifica la trata de personas de acuerdo a los instrumentos internacionales que rigen el tema. Sin embargo, la justicia cubana apela a otras figuras delictivas para garantizar que no haya impunidad ante cualquier modalidad de este flagelo. Nuestro Código Penal tiene una formulación acerca de la trata de personas que se corresponde a modificaciones que se establecieron en el año 97 a través del Decreto Ley 175 y después en el año 99 a través de la Ley 87. En el primer decreto ley se incorporó el proxenetismo y la trata de personas. Y en el segundo, ya en la ley, se aumentaron los marcos y se estableció con más rigurosidad la penalización de estos delitos. Palermo, que es el que establece, es la convención que establece el enfrentamiento, prevención a la trata de personas, se formuló en el año 2003. Quiere decir que la formulación que tienen los tipos penales sobre estas figuras delictivas en nuestro código es anterior a Palermo. Y esa es la razón por la cual en la actualidad no están formulados los delitos de la manera que establece este protocolo. Sin embargo, eso no quiere decir que en la legislación cubana no se reprima y no se contemplen estas figuras delictivas. Otras modalidades delictivas que tiene nuestro Código Penal
pueden y de hecho reprimen la trata interna. Tenemos entonces la corrupción de menores, tenemos la venta ilícita de niños, el proxenetismo propiamente, además de la trata, y otras modalidades dentro de delitos comunes que tienden a proteger a la infancia ante determinadas formas de expresarse la trata interna. Así que de manera general la tipicidad delictiva o la manera que del protocolo de Palermo pretende que se regulen el enfrentamiento a este flagelo, nosotros lo tenemos contemplado en el Código. First of all, I would like to say that the fact that in this country a system of free of charge and universal. Primero que nada, quiero decir que el hecho de que este país, un sistema de educación universal gratuita, salud, seguridad social, claro, reduce las vulnerabilidades que pueden llevar al tráfico. Social vulnerabilities that can lead to trafficking. La calificación dada a Cuba en el informe de trata de personas del Departamento de Estado no guarda relación alguna con su política de tolerancia cero. La incidencia de este delito en el país no es significativa, un indicador asociado también a logros sociales. La baja incidencia de la trata de personas está fundamentalmente creado porque en Cuba todas las condiciones que se dan, que establece Naciones Unidas para que exista la trata de personas, no se dan claramente en la sociedad. Es decir, en Cuba todo el mundo se encuentra protegido, en Cuba todo el mundo tiene, en este caso, un trabajo garantizado, en Cuba existe un sistema de educación que propicia que el nivel cultural sea más alto, las personas no se ven obligadas a ir a este tipo de acciones. Entre las acciones para abordar este delito, Cuba destaca por la ejecución de un plan de acción nacional, así como por la emisión de un informe anual. También mantiene cooperación internacional para el intercambio de información con organizaciones pertinentes, incluida la Interpol, el Sistema de las Naciones Unidas y los organismos homólogos de países de Europa y América. Este plan tiene 3 pilares esenciales que son muy importantes, que son en este caso concreto. En primer lugar, la prevención. El esquema cubano de abordaje del problema de la trata de personas es esencialmente preventivo. Por eso nosotros hablamos de abordaje y no de combate, porque vemos un poco más, vamos a las causas, vamos a las condiciones y tratamos de erradicar esas causas y condiciones. Tiene un segundo pilar que es justamente el enfrentamiento, es decir, si no quedaría en estas conductas impunes, y un tercer pilar que es la atención a la víctima, y no porque lo haya dicho de tercero es menos importante. En Cuba la protección a las víctimas de trata de personas la encontramos en primer lugar en nuestra legislación, en nuestras normas jurídicas más importantes como el Código Penal, la Ley de Procedimiento Penal, el Código de Familia, el Código de Trabajo, la Ley del Registro del Estado Civil. Aparecen normas de protección directa a las víctimas de trata de personas. Es un plan multisectorial, hablo multisectorialmente desde el punto de vista técnico, es decir, no es interdisciplinario, es multisectorial porque todos se van imbricando. Los aportes que puede hacer el Ministerio del Interior, los aportes que hace la Fiscalía, los aportes que hace la aduana, los aportes que va haciendo el Ministerio de Educación, los aportes que hace el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Turismo, todas estas acciones, gama de acciones que se van tejiendo, las vamos formulando y vamos viendo lo que realmente es importante para poder afrontar la situación de la trata de personas en nuestro país. La Fiscalía, como parte de ese grupo, tiene su propio plan de acción y en él se incluyen actividades de divulgación jurídica, de información a la población, actividades también de capacitación a los fiscales, que es muy importante que los fiscales estén preparados para enfrentar este delito tan complejo. Se incluyen acciones también de control de la legalidad en las entidades y acciones para fortalecer el enfrentamiento a esta figura delictiva. La Fiscalía interviene en la protección a las víctimas no solo mediante la acusación a los responsables de estos delitos, sino también protegiendo y defendiendo los derechos de las víctimas. Sin lugar a la duda, el informe que se hace en Cuba anualmente sobre la trata de personas juega un papel importante, porque nos permite, en primer lugar, evaluar la situación real del país.
nos permite en este caso aumentar la percepción de riesgo en la población que en este caso concreto es bastante baja. Es algo que las personas piensan que el cubano, porque tiene un nivel cultural alto, porque tiene determinadas razones, no pueden ser víctimas de trata de personas. Esto es un delito fundamentalmente transnacional que es muy peligroso y se pueden dar, cualquier persona puede estar inmerso en ello. Hay que decir que hay muchos de esos hechos se trata de figuras de corrupción de menores, porque el delito de corrupción de menores tiene elementos de la trata de personas. Por tanto, muchos de ellos son niñas y niños que han estado siendo utilizados para la comisión de este delito tan peligroso, que se sanciona con mucho rigor en nuestra sociedad, donde se sigue una política de tolerancia cero a esas conductas delictivas. Then there's Cuba. Up to 50,000 Cuban doctors have been forced by the Castro regime into human trafficking situations in more than 60 countries around the globe. They are the regime's #1 source of income. Estados Unidos también insiste en los informes en vincular las misiones médicas de Cuba en el exterior con la trata de personas. Está también el interés de desvirtuar la cooperación médica internacional de Cuba y de privar a Cuba y al pueblo cubano de ingresos legítimos que pueda recibir por la prestación de servicios médicos. En este caso se trata de una tergiversación diabólica y son absolutamente falsas, escandalosamente fraudulentas. No tipifica para nada el envío de un médico con razones de absoluta voluntariedad a cumplir una misión internacionalista o un contrato, en este caso en los esquemas legítimos de cooperación sur-sur, porque sabemos que hay varias modalidades de cooperación médica y muchas veces los cubanos salen a asistir en desastres naturales y Cuba no obtiene beneficios económicos por eso. Pero en otras ocasiones conocemos que hay países que tienen los recursos pero no tienen los médicos. Cuba tiene los médicos y no tiene los recursos, y ahí se hace ese acuerdo absolutamente legítimo de cara al derecho internacional, pero ahí también está el interés de Estados Unidos de ir a la yugular de todo lo que sea un ingreso para el sistema de salud de nuestro país. La trata de personas precisa de cooperación, no de listas negras unilaterales. Durante el segundo mandato del presidente Barack Obama, Cuba y Estados Unidos demostraron que sobre la base del respeto mutuo, este puede ser el camino a seguir. En rondas de conversaciones al más alto nivel, autoridades de ambos países abordaron el tema. Quizás uno de los países que mejor conoce realmente el alcance del desempeño, la práctica, las tareas de capacitación, las acciones de cooperación internacional que Cuba tiene es Estados Unidos, por lo cual hace todavía más diabólico esa decisión de incluir a Cuba en cualquiera de las categorías, que nosotros no le prestamos atención a las categorías, pues realmente no reflejan para nada, ni existe ningún mandato de Estados Unidos que le autorice a hacer este tipo de clasificaciones, todas muy vinculadas y muy viciadas y muy contaminadas por la política de Estados Unidos hacia los países en definitiva, hacia los cuales se proyecta con estas listas. Pero sí, eso fue un ejemplo diferente, ese debería ser el camino, esa es la única opción a seguir con Cuba, puesto que nosotros no vamos a renunciar tampoco ni a nuestra soberanía, ni a nuestra independencia, ni a nuestro socialismo, ni a nuestro proyecto, y porque además realizamos un buen trabajo en este tema y en otros que es perfectible y que de manera constructiva abordamos en cualquier intercambio, tanto con organismos multilaterales como con estados de manera bilateral.